Escuela Kairos, intercesión de alto nivel, presenta Las corrupciones de Baal, por el pastor Joel Hernández Cruz. La corrupción de la sabiduría. Vamos a entrar al tema de esta hora. Estamos mirando, hermanos, una serie que yo le titulé Las batallas por el avivamiento. Las batallas por el avivamiento. Si usted me ha estado siguiendo en estos estudios, acabamos de estudiar, hermanos, el espíritu de Elías. Que dice Malaquías, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos que el día de Jehová es la gran tribulación. Y Dios está anunciando una unción, hermano, que va a cubrir muchos aspectos. Es una unción para el tiempo final. Estuvimos mirando casi 6 meses esta serie, porque miramos, mira, hermano, todos los temas que estuvimos mirando. Aquí hay 10 y aquí hay 11, de manera que vimos más de 21 temas acerca del espíritu de Elías. Y esto habla de un avivamiento completo, un avivamiento pleno, un avivamiento verdadero, etcétera. Vimos muchos temas, pero de ahí empezamos a mirar, amados hermanos, las batallas que tuvo que enfrentar Elías para lograr el avivamiento. Empezamos a mirar, hermanos amados, cómo Elías tuvo que pelear con Jezabel, con altares, con, hermano, un montón de cosas raras que se le enfrentaron a Elías, los sacrificios de niños, los Baales, Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, hermanos, que Acab le estaba reprochando a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías responde con toda autoridad y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Pero le marca 2 errores. Han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Es lo que Dios le está marcando aquí a el profeta, al rey, ¿verdad? Esos eran los 2 pecados, vamos a llamarles así. Pero yo nombré este texto porque aquí habla de Baales. La gente dejaba los mandamientos de Dios por seguir a los Baales, por seguir a los Baales. Entonces, esa fue una condición mala que se encontró Elías cuando lo enviaron a esa tierra. Por eso yo te digo, entre paréntesis, ministro de Dios, va a haber oposición, pero si Dios te puso en esa tierra, Dios te puso en ese lugar, tú vas a ver la gloria de Dios de una manera muy especial. Entonces, Elías se enfrentó, mire hermano, a la idolatría, a la hechicería, había satanismo porque sacrificaban niños, el pueblo estaba indefinido, los cielos estaban cerrados, había hambre, había muerte por todos lados, hermano. Se enfrentó a Jezabel, a la idolatría, a los Baales y a un montón de cosas, hermano. El asunto que yo te estoy remarcando es que Elías peleó contra Baales. En la Biblia encontramos muchos Baales, no es un Baal, son muchos Baales. Por ejemplo, encontramos que es el tema donde estamos, el primer Baal que estamos estudiando es el Señor de las moscas, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Está Baal-Zebud, Baal-Berid, Baal-Peor, Baal-Amón, está Baal-Gaad, Baal-Anán, Baal-Azor y un montón de Baales, hermanos. Pero comenzamos a estudiar, hermano, el Señor de las moscas, que es Baal-Zebú. Es un espíritu, hermanos, que se menciona, que le dio mucha batalla a Elías, mucha batalla. Y yo tengo que decirte que el avivamiento tiene un precio. Hermanos, si el avivamiento fuera fácil, todo el mundo tuviera avivamiento. Todo el mundo, pero por una cosa o por otra, vemos iglesias muertas, vemos iglesias tibias, vemos iglesias con grandes pecados, vemos cosas impresionantes en el pueblo de Dios y alguien se tiene que levantar, hermano amado, a pelear esa batalla, a declarar que Cristo viene, que el cielo se abre en el tiempo final y que este es el tiempo. Entonces vea esto, dice en 2 de Reyes, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, vayan y pregunten a Baal-Zebud. Aquí está, hermanos, el dios de Ecrón, cómo lo consultaban, cómo lo buscaban, cómo lo aclamaban, lo invocaban, porque era un Baal muy fuerte en aquella época, en aquella zona, que Jehová lo reprenda, ¿verdad?
Esta palabra, hermanos, Baal-zebub, estamos mirando que era el dios, el Baal de la mosca. Era una deidad, verdad, especial de los ecronitas. Baal significa señor, significa dueño, y zebub significa revolotear o significa mosca. Dice lo que por naturaleza aguijonea, o sea, Baal-zebub es el señor de las moscas, el señor de las moscas, ¿verdad? Dios filisteo cuyo santuario se hallaba en Ecrón. Este personaje, ¿verdad? Era un dios que producía pestes de las moscas. Se cree que lo llamaban señor de las moscas por los sacrificios en su adoración que producían moscas. El asunto aquí, hermano, es que este Baal trabaja con la corrupción, todo lo que tenga que ver con corrupción. Yo me voy a tomar, hermano, unos meses, probablemente unos 2, hermano, de hablar todo lo que tiene que ver con corrupción, con corrupción. Mire esto, por favor. De manera que Éxodo dice, Jehová lo hizo así. Vino toda clase de moscas, quiero que note esto, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. ¿Qué hicieron las moscas? Corrompieron. Entonces tengo aquí en mi estudio todo lo que tenga que ver con corrupción es producto de Baal-zebub, el señor de las moscas. Y hermano, y corrupción aquí, corrompieron toda esta tierra, es Shadhat, que tiene que ver con corromper, con arruinar, hermano, con depravar, tiene que ver con derribar, desperdiciar, destrozar. Pero mira esta palabra que es pudrir. Por lo menos en este país, ¿verdad? Glorioso de México, hay corrupción en todos lados, mano. Corrupción en todos lados. La palabra corrupción es como que la contraparte de lo que es la honestidad, la fidelidad, la lealtad, sobre todo la honestidad, ¿verdad? La corrupción se opone a todo eso y, hermanos, se hacen estragos impresionantes. En este tema vimos, en esta serie, estamos mirando, mire por favor, los Baales, fue el primer tema que miramos, luego vimos las 9 corrupciones de Baal-zebub, luego vimos los olores y las moscas, hermano, luego vimos el poder de la purificación, donde vimos las heces del alma. Después entramos ya a las corrupciones, ¿verdad? Vimos la corrupción de la mente y ahorita vamos a ver la corrupción de la sabiduría. De manera, hermanos, que este personaje trabaja con corrupción. Quiero darte a entender, intercesor que me estás mirando, hombre de Dios que me estás mirando, mujer de Dios que me estás mirando, tenemos que orar en contra de la corrupción, en contra de la pudrición. Baal-zebub quiere corromper. De hecho, le pido que usted, probablemente el próximo lunes, yo hable de la corrupción de la unción. Que Satanás está corrompiendo, que Jehová lo reprenda, hermano. Mucha gente se está corrompiendo en la unción. Pareciera que los ungidos es la gente más fea del cuerpo de Cristo, porque se le sube, hermano, sus prepotencias, su altivez, cobran por ministrar y ya no quieren que los toquen, ya no quieren que los saluden como si fueran ultra, hiper santos, intergalácticos, hermano, y el diablo está trabajando, que Jehová lo reprenda, hermano amado. Entonces mira esto, por favor, la corrupción de Beelzebub, ¿verdad? Y aquí, hermanos, en la Biblia, si no está en la Biblia, no lo crea, pero encontré 9 corrupciones: la corrupción de la mente, la corrupción de la conciencia, la corrupción de las palabras, de las costumbres, corrupción del ánimo, se corrompe el pacto, se corrompe el alma, se corrompe el pueblo y se corrompe la sabiduría. Y entro a mi tema de esta hora, hermano, porque quiero hablarle de la corrupción de la sabiduría. La corrupción de la sabiduría. Y me da pena, me arde el alma, me duele el corazón, hermano, porque el enemigo es tan sagaz para engañar a la gente. Y cuando hablamos de corrupción de sabiduría, estamos hablando de un ministro, mi hermano. Un ministro. Este es un ataque a los ministros de Dios. La corrupción a la sabiduría. Y obviamente estamos hablando del ministro llamado Luzbel.
Oiga esto, por favor. En Ezequiel encontramos en el capítulo 28, en el verso 17, se enalteció tu corazón. Ojo con esto, hermano. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Le está diciendo el profeta, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, este personaje, porque le están diciendo a causa de tu hermosura y le están diciendo a causa de tu esplendor. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y miren lo que hizo Dios con ella, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Yo te arrojaré, dice, por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ojo con esta palabra reyes, porque ese personaje fue puesto para que los reyes de Dios, los reyes y los sacerdotes que somos usted y yo, podamos aprender cómo se corrompe la sabiduría. Cómo se corrompe la sabiduría. Te vuelvo a repetir, Baal-zebú es una potestad que corrompe. Hermano, yo puedo mirar de verdad. Yo no nací ayer. He visto cómo se corrompe la unción. He visto cómo se corrompen, hermano, los ministerios, cómo se corrompen los dones, cómo se corrompe mucha gente de Dios. Que Jehová nos ayude. Entonces quiero que notes esto, por favor. Entro a mi tema. Bendito sea Dios. Aquí hay 3 palabras que yo quiero que estudiemos: corrupción, sabiduría y esplendor. Y entramos aquí, la palabra corrupción es sharhad, que tiene que ver, hermano, ¿verdad? Con arruinar, tiene que ver con depravar, tiene que ver con deshacer, hermano, quiero que notes esto, desperdiciar, destruir, devastar. Hermano, mire por favor, enloquecer, tiene que ver, hermano, con perder, tiene que ver con pudrir, con quebrantar y con ruina. Mire todo lo que le pasó a la sabiduría que tenía Luzbel. Dice, cuando Beelzebú corrompe algo, mira hermano, lo arruina, lo deprava, lo derriba, lo destroza, lo echa a perder, lo enloquece, lo pudre y lo arruina. Y esto sucedió con la sabiduría. Esto sucedió con la sabiduría, hermano. Entonces le están diciendo a Luzbel, oiga esto, por favor, corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría. Dios le había, hermano, dotado de una sabiduría, pero él la corrompió. Porque yo te tengo que decir que todo lo que desciende de lo alto es puro. Los dones son puros. Hermano, lo que Dios nos da es puro porque desciende de lo alto, pero el enemigo lo quiere corromper. Y he ahí, hermano, he ahí. Algo impresionante, hermano. Un día yo andaba aquí cerca por la ciudad de Veracruz, el puerto, y estábamos desayunando en un lugar. Y conmigo andaban 3, 4 de la alabanza, intercesores, ya no recuerdo, hace como unos 8 años atrás o 10. Y empezamos a ver en la tele, estábamos viendo un canal cristiano, una persona, una mujer, empezó a enseñar acerca de lo profético, a una predicación. Y me llamó tanto la atención porque el tema era la intercesión profética. Y yo estudio mucho lo profético, tenemos escuelas proféticas desde hace 17 años. Fíjese, hermano, que dije yo, voy a invitarla, voy a invitar a esa mujer, a ver si me dan permiso traerla. Repito, hace 10 años atrás. Le dije a uno de los que estaban ahí comiendo con nosotros, chequemos el nombre y busquemos en internet sus datos. Y rápido los hermanos se metieron, hermano. Y me recuerdo, bendigo a esa mujer porque tiene una sabiduría muy linda, pero ya la corrompió. ¿Sabe por qué? Porque nos manda rapidísimo su secretaria, su asistente, nos manda, hermanos, el cuestionario que teníamos que llenar para poder invitarla, donde nos preguntan cuánta gente iba a haber, cuánto dinero podíamos darle, cuáles eran los lujos que ella podía tener con nosotros, hermano, y ya concluimos, fuimos cerrando el diálogo en donde esta mujer cobraba por una conferencia hace 10 años atrás $600. Si no era conferencia y era predicación,
cobraba $700 una, hace 10 años. Y si la predicación iba a orar por la gente, cobraba $800 la predicación, una. Y entonces a mí me empezó a arder el corazón porque yo dije, se deja de ser ministerio y se convierte en una empresa. Y yo te tengo que decir, hermano, que los dones y los ministerios están para cumplir un propósito de Dios. Y yo no creo que el propósito de Dios sea engrandecernos a los hombres. No. El único grande es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo. El único digno de gloria y de alabanza es Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Cuando se corrompe el don, cuando se corrompe el ministerio, la persona utiliza el don y utiliza el ministerio para beneficio propio, lejos de para un beneficio del reino, un beneficio de Dios. Y ahí entra la corrupción. Ahí entra la corrupción, hermano. Y definitivamente tenemos que hablar de esto. Habrá gente que no le guste, pero mi pastor dice, no hubiera ídolos si no hubiera quien los cargase. De manera que, mire, este ministro, hermano, corrompió su sabiduría. Y esta palabra sabiduría es Jotmá, que traduce, hermano, sabiduría en buen sentido. Tiene que ver con ciencia, tiene que ver con entendimiento, hermano, con inteligencia, tiene que ver con saber. Oiga esto. Y Jotmá nos manda Jacam, que es ser sabio en la mente, en la palabra, en la acción, ser hábil. Entonces Dios equipó a este ministro con un entendimiento, con una inteligencia, hermano, con un saber, con una sabiduría, con una ciencia. Pero él la corrompió. Hermano. De manera que aquí en la Biblia está afirmando, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y aquí la palabra esplendor, hermano, es Yifá, que traduce belleza, traduce esplendor. Nos manda Yafá, que traduce brillar, florecer. Ojo con esto, traduce florecer, traduce luz, traduce, hermano, resplandecer. Y para mí esta palabra, hermano, florecer, tiene que ver con éxito. O sea que ese personaje, hermano, era bello. Todo el mundo sabe la historia, ¿verdad? Tenía luz, era luz bella, era luz bel, hermano. Y quiero que usted me ponga atención y que Dios tenga misericordia de usted y que Dios tenga misericordia de mí y que podamos manejar el éxito. Porque a veces nos echa a perder un poquito de agua y ya nos estamos ahogando, hermano. Porque ya profetizamos, ya tenemos un poquito de agua y ya con eso nos sentimos la mamá de Tarzán, hermano, o la tía de Batman. Y es algo impresionantemente ridículo, porque nada es nuestro, hermano, nada es nuestro. Es como cuando, por ejemplo, el burrito va cargando a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén en Mateo 21. El burrito oía, Hosana, Hosana, gloria, honra, honor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burrito se creía que era él, y no era él, era el que traía montado, hermano, encima de él. Pero la gente no sabe manejar el éxito, no sabemos manejar los halagos de la gente, no sabemos manejar a veces las adulaciones que la gente nos hace. Y empezamos, hermano, se nos empieza a inflar el corazón, se nos empieza a inflar la mente y entra mi tema, hermano, entra esa palabra horrible que se llama orgullo. Orgullo. ¿Sabes qué corrompió la sabiduría de Luzbel? El orgullo ministerial. Ay, hermano, por eso hace un rato te dije, a veces la gente más feíta del cuerpo de Cristo, con sus honrosas excepciones, pero a veces la gente más feíta son los ungidos, hermano. Porque se topa uno con cada monstruo, hermano, ungido. Dios mío. Entonces el asunto es el siguiente, mírenme por favor, 3 palabras estamos estudiando aquí: corrupción, sabiduría y esplendor. De manera entonces que le están diciendo a Luzbel, se enalteció
tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, aquí hay dos palabras importantes, dos palabras. Se enalteció tu corazón, o sea, la palabra enaltecer. Y dice corrompiste tu sabiduría, la otra es corromper. De manera que dos problemas que tuvo Luzbel, por su éxito, no supo manejar el éxito. Hermano, dos palabras, altivez y corrupción. Altivez y corrupción. Hermano, yo le podría ahorita, pero no es ético de mi parte, pero yo le podría ahorita poner la lista de cuántos ungidos empezaron a irse. Conocí un ungido que empezó a decir que era Pablo, que el espíritu de Pablo estaba en él, luego que era un ángel, y al final terminó diciendo que era Jesús, y se convirtió en un anticristo. No supo manejar el éxito. Otro que ahorita dice que es Melquisedec. Y hermano, una cosa impresionante. Y hay así miles de casos. Pero déjeme y avanzo un poquitito en mi tema. Entonces, altivez y corrupción fueron los problemas que tuvo Luzbel. De manera entonces, hermano, que él corrompió su sabiduría a causa de su belleza, de su luz y de su éxito. Ahora, ¿sabe de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de orgullo. Orgullo. Y mire, sorpresa, mi hermano, porque el concepto que yo encontré de orgullo, dice aquí, hermano, orgullo es el sentimiento de satisfacción o de estima por los logros. Oiga esto, por los logros, por las cualidades o por las posesiones propias o también por las de alguien cercano. Pero repito, es el sentimiento de satisfacción o estima por logros, cualidades y posesiones. O sea, mire, mi hermano, orgullo es cuando nos sentimos satisfechos por lo que tengo. Satisfecho, hermano, por lo que he logrado. Satisfecho por las cualidades que tengo. O sea, orgullo tiene que ver con una llenura falsa. Orgullo. Obviamente, hermano, cuando lo tomamos como nuestro. Por ejemplo, mire, voy a regresar. Póngame la imagen, por favor. Le voy a borrar esto y le voy a cambiar el color. Vea esto. Orgullo es el sentimiento, ¿verdad?, de satisfacción, de estima por los logros. Ojo con esta palabra. Por los logros, oiga esto, por las cualidades o por las posesiones propias. Ahora, esta cosa está simple. Hermano que me estás escuchando, esto está simple. Porque si fuéramos espirituales y no perdiéramos los pies de la tierra, ¿sabes de quién son los logros? ¿Sabes quién lo logró? Dios. Eso de plano que la cabeza sea tan dura que no lo pueda entender. ¿Quién logró? Hermano, Dios, póngame otra vez la imagen, porque estamos hablando de logros, de cualidades y de posesiones. Y el problema de la gente, hermano, lenta, es que piensa que los logros son de él, que las cualidades son de él y que las posesiones son de él. Y ahí comienza a caer. Te lo voy a repetir. Los logros son de él, las cualidades son de él y las posesiones son de él. Mentira del quinto diablo, hermano. Mentira. No hay ningún logro por mí. Todo lo negativo, hermano, que eso sí es mío. Pero lo positivo es de él. En mí y en el ministerio que Dios nos ha dado. Hermano, todas las cualidades buenas que tengamos son de él. Son de él. Hermano, ¿qué somos sin él? Pero hay gente, hermano, que no sabe manejar el éxito. He conocido predicadores ultra orgullosos. He estado sentado con gente, hermano, que su diálogo es prepotente, que su diálogo es comparativo con otros
grandes, grandes. Un día una persona, un predicador muy extraordinario, hermano, muy extraordinario ese predicador, sorprendentemente extraordinario. Este predicador me estaba comentando que se iba a salir del movimiento X. Entonces yo le dije, ¿pero dónde se va a ir usted? Y me contesta, ¿pero a dónde me voy a ir, Joel? Si me voy a sentar con fulano, me dice, ¿qué me va a enseñar? Si me voy a sentar con Perengano, ¿qué me va a enseñar? Y yo por dentro, hermano, yo decía, este hombre ya lo perdimos, se encegueció por el orgullo. Porque resulta que el primer fulano que nombró tiene, hermano, más de 1000 iglesias en los 5 continentes. Cuando este que decía, ¿qué me va a enseñar? Tiene 8 iglesias, hermano. Y su iglesia bien chiquita, como decían gentes, pero como tiene una enseñanza muy bonita, esa enseñanza le hizo pensar que era más que aquel apóstol que tenía más de 1000 iglesias en 5 continentes. Entonces vemos gente, hermano, que el orgullo ministerial los corrompe. El orgullo, hermano, pero la idea, nada es nuestro. Nada es nuestro. Los dones que tienes le costaron a él. La unción que tienes le costó a él. El dinero que tiene, la prosperidad, le compró él en la cruz del Calvario, hermano. Por favor, esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza significa maldición. Él se hizo maldición para que nosotros, ahí literal dice la Biblia, para que nosotros fuéramos bendecidos con la bendición de Abraham. Dice la Biblia que se hizo pobre para enriquecer, hermanos, a los redimidos. Entonces, ¿qué somos sin Dios? Alguien dirá, no, es que yo estudio mucho, pero Dios pone el querer como el hacer. Él te da la intención, Él te da la inspiración, Él te da la revelación, Él te da la unción. Es que yo ayuno mucho, dijo un día alguien, ¿verdad? Él te da la fuerza para ayunar, Él te da la unción. ¿De quiénes son todas las cosas? De Dios, de Dios. Pero cuando las agarramos como nuestras. Por eso es que yo enseño en la iglesia, amado empresario que me estás mirando, qué bueno, qué lindo, qué bendición, todas las empresas que tienes, ¿verdad? Pero cuando vengas a Dios, ven como si no tuvieras ni un peso en la bolsa, aunque tengas mucho. Amado profesionista, usted es doctor, usted es cirujano, es, ¿verdad?, astronauta, y usted ha ido a la luna un montón de veces. Pero cuando venga con Dios, venga como si no fuera nada. No se eche a la bolsa los logros, los éxitos, las pertenencias. No se las eche a la bolsa. Démosle la gloria a Dios, hermano. No a nosotros, sino a su nombre damos gloria. Bendito sea Jehová. Entonces, mire, hermano, me regreso al punto. Orgullo es el sentimiento de satisfacción o estima por los logros. Pero es el sentimiento exagerado de satisfacción, de estima por los logros, por las cualidades y por las posesiones propias. Por ejemplo, hermano, conmigo no va, perdóneme que sea yo extraterrestre, ¿verdad? Pero conmigo no va que usted me quiera felicitar a mí. Pastor, lo quiero felicitar por el culto. Pastor, lo quiero felicitar por el templo grande que están haciendo para 4,000 personas, que por cierto vamos avanzando. Pastor, lo quiero. Conmigo no va. Si va a felicitar a alguien, felicite a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, que es el único digno de toda gloria. ¿Me está ayudando el switcher o ya se me fue? Es el único digno de toda la gloria. Entonces, mire, amado hermano, por favor escúchame. El orgullo corrompe. El orgullo corrompe. El orgullo corrompe. De manera que, mire, Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, porque el orgulloso siempre va a menospreciar a los demás. Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, todo prepotente, orgulloso, come cuando hay, dijo, oraba consigo de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy, ojo que se estaba comparando, porque eso hace el orgullo, que te comparas con los que son menos que tú, según tú. Dice, no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y hermano, estaba presumiéndole a Dios sus obras. Por eso dice aquí que este personaje oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios, hablando con Dios, no, oraba consigo mismo, ¿verdad? Tenía confianza en sí mismo, tenía orgullo religioso, se comparaba con los demás y sobresaltaba sus virtudes propias. Y eso lo hacía menospreciar a los demás. Este es el caso de un orgullo en potencia, hermano. Esta es la historia de un orgulloso, una fotografía, una radiografía de un orgulloso. Estamos hablando ministerialmente, porque como en la iglesia, hermano, nos sentimos más espirituales que otros. Nos sentimos más importantes que otros. ¿Me explico? Eso se llama orgullo. Entonces, Dios está diciendo al fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, casi estaba diciendo, qué bonito soy, cómo me veo, tururú, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús. O sea, se sentía diferente, se sentía mejor que los demás. Eso se llama orgullo. Por eso es que te puse aquí, el orgullo corrompe. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de satisfacción o estima por logros, por cualidades y por posesiones. Mire otro ejemplo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Oiga, hermano, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo a ti, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Hermano, cuando entramos en prepotencia, cuando entramos en altivez, Dios se aparta, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Deberíamos de ser, mire por favor, mire lo que hizo Jesús, una contraparte, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ojo con esto, no estimó su gloria, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Tomó forma de hombre, se despojó, tomó forma de siervo, se despojó, se hizo obediente, se despojó, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? A este lo voy a exaltar, porque este se sabe despojar. Y hermano, escuche, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Y qué hace el orgullo? Estima lo que mucho, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado. Eso hace el orgullo. ¿Qué hizo Luzbel? Hermano, él quiso subir. El orgullo, hermano, lo hizo compararse con Dios. El orgullo lo hizo, hermano, compararse con su autoridad. Dios mío. Compararse con los demás ángeles, sintiéndose mejor que los demás, al grado de que quiso un trono para él. Quiso que la gloria ya no se la dieran a Dios Padre, sino que se la dieran a él. Hermano, se corrompió. Y así mire Nabucodonosor. Dice que hizo una ciudad. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Ojo con esto, que yo edifiqué. No dijo que Dios la hizo, no, que yo edifiqué. Dice que con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Ay, hermano. Y esta palabra gloria es yekar, que significa gloria, honra y majestad. Y yekar, hermano, aquí es riqueza, es costo, es dignidad, es honra, es magnificencia. O sea que él edificó esa ciudad para su gloria, para su riqueza, para su dignidad, para su honra. Él se estaba gloriando. Y entonces dice que le vino una voz y le dijo, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. O las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas, etcétera. Hermano, qué tremendo. Pero mire, yo quiero resaltar aquí dos palabras. Bendito sea Dios. Dice aquí, con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes. Mire con qué lo compararon. Con las bestias y con los bueyes. O sea que aquí encontramos dos palabras, que era medio bestia y la otra palabra ya está ahí. Con las bestias del campo y con los bueyes te apacentará. Entonces quiero darte a entender, el orgullo corrompe. Iglesia de Cristo, siervo de Dios que me estás mirando, el orgullo corrompe. El orgullo corrompe, el orgullo corrompe. No tomes las cosas como para ti, hermano. No. Mire, yo podría dar testimonio, pero parecería que me estaría yo enorgulleciendo, ¿verdad? Porque algo que yo he creído con todas mis fuerzas, que Dios no tiene planes de enriquecerme a mí. No. Algo que yo he creído, que Dios lo que me da es para enriquecer su reino. Primer cosa. Segunda cosa, Él quiere que no me falte nada, por supuesto. Pero todo lo que Dios me da no es mío. Te podría decir, hermano, la lista de las cosas que hacemos, pero caería yo en ser orgulloso de mis obras. Mejor no digo nada. El asunto es que el orgullo corrompe. Ponga la imagen, por favor. El orgullo corrompe. Mira, un orgulloso va a ver así a la gente. Chiquitos, nadie es como yo. Nadie tiene lo que yo tengo. Nadie ha alcanzado lo que he alcanzado. Mentira del quinto diablo. Estamos frente a una persona corrupta en su sabiduría. Tremendo. Entonces, mire lo que tengo aquí. Orgullo, hermano, es arrogancia, es altivez, es un exceso de valoración de uno mismo que lleva a la soberbia. Exceso de valoración. Ese es orgullo. Ese tipo de orgullo puede hacer que una persona desprecie a los demás o rechace la corrección. Hay gente que le hace daño el éxito. Bíblicamente, amados hermanos, el orgullo es peligroso. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída está la altivez. O sea que el soberbio va a ser quebrantado y el altivo va a caer. Según Proverbios 16. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Resulta entonces, amados hermanos, que Elías peleó contra el Señor de las moscas. Ya le estoy enseñando a usted, hermano, que las moscas tienen que ver con corrupción. La tierra fue corrompida a causa de esas moscas. Ya le enseñé que corromper, hermano, tiene que ver con algunas cosas. Pudrir, hermano, depravar, arruinar, etcétera. Entonces Belcebú se dedica a corromper la mente, la conciencia, la boca, las costumbres, el ánimo, el pacto, el alma, el pueblo y la sabiduría. Por eso estamos estudiando la corrupción de la sabiduría. La corrupción de la sabiduría. Entonces yo voy a aterrizar un poquito. Regáleme 5 minutitos y yo termino. Mire, hermano, aunque aquí debería de estar empezando. La corrupción de la sabiduría. Mire cómo empieza esta historia. Mire por favor cómo empieza esta historia. Dice Ezequiel 28, hijo de hombre, levanta endechas. Empieza con endechas. Tendríamos que hacer endechas sobre los orgullosos, hermano. ¿Qué es una endecha? Escúcheme esto. ¿Qué es una endecha? Endecha, hermano, o endechar, viene de una raíz griega que es guimá, que tiene que ver con el elegía, dice como acompañada de golpes en el pecho o instrumentos. Dice que endecha es una lamentación, endecha es un llanto. Quiná nos manda a cum, que tiene que ver, hermano, con rasgar una nota o cantar con lamento en un funeral.
en un funeral. O sea, es una canción triste, es una canción de funeral, esa es una endecha. Seguimos en ese concepto, dice que es lamentar, hermano, es un funeral, dice que es cantar un lamento. Entonces la palabra, dice aquí plañidera, tiene su origen en el verbo de plañir, que significa llorar o lamentarse con demostraciones externas. Por eso le puse ahí una mujer que está llorando en un ataúd. ¿Por qué? Porque la historia comienza diciendo, hijo de hombre, levanta endechas. Mira, hermano, lo que hizo Dios. Dios quiso plasmar esta historia con endechas. Y volvemos a la escritura. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, ya no eres, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero, repito, comienza con endechas. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Levanta un cántico funeral. Vamos a cantar, hijo de hombre, una canción funeral por aquel que no supo manejar el éxito, por aquel que se ensoberbeció. Vamos a cantar. Mire, hermano, si usted me deja pensar en voz alta lo que yo le estoy diciendo, vamos a hacer un funeral. ¿Por qué? Porque el ministerio y el don de aquel que no lo supo manejar, lo vamos a sepultar. Se acabó. Es lo que está diciendo Ezequiel 28. Otra vez, hijo de hombre, levanta endechas, me ayuda Switcher, sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Hermano, y es impresionante porque dejó de ser. Ya no eres. ¿Y qué lo llevó a la ruina? El orgullo. ¿Qué lo llevó a la ruina? ¿Qué lo llevó al fracaso? El orgullo ministerial. ¿Qué lo llevó a la ruina? La corrupción de la sabiduría. La corrupción de la sabiduría. Se corrompió su sabiduría, hermano. Se corrompió su sabiduría. Entonces, un ministro lleno de orgullo, mi hermano. Por eso aprovecho y le digo a los hijitos, a los pastores hijitos, ¿verdad? Que Dios les está dando grandes templos, que están comprando, hermano, terrenos gigantes. Dale la gloria a Dios. Nunca agarres la gloria para ti. No, hermano. No. Aquí en la iglesia tenemos prohibido. Yo les enseño mucho. Cuando le digan, pastor, qué bonito predicó. Rapidísimo, gloria a Dios. Hermana, qué bonito cantó. Rapidísimo, gloria a Dios. Hermano, qué bonito Dios lo usó. Rápido, gloria a Dios. No acepte ninguna felicitación. Yo no me llevo con eso. Porque no vamos a felicitar a un hombre porque el hombre no hizo nada. Todo lo hizo Dios. Y la gloria es para Dios. Entonces, hermano, un ministro, el switcher me ayuda, lleno de orgullo. Luzbel. Y empieza a dar la historia. Yo estoy terminando, hermano. Levanta endechas y ahí está 28:12. Todos los errores. Primero vemos las cualidades. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Su vestidura era de 10 piedras preciosas. Hubo tamboriles cuando lo crearon. Estuvieron preparados para él. Era querubín grande, era protector. En verdad, en medio de las piedras de fuego se paseaba. Era perfecto en todos sus caminos del día que fue creado. Hermano, pero por la multitud de sus contrataciones le hizo daño. La hermosura que tenía le hizo daño y el esplendor que tenía le hizo daño. Entonces viene Dios y le da la sentencia. Y quiero que note esto, hermano. Yo te eché del monte de Dios, dice Jehová. Yo te arrojé de entre las piedras de fuego. Yo te arrojaré por la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti el mal ejemplo. Yo pues saqué fuego de ti, le está diciendo Dios, el cual te consumió. Te puse por ceniza. Mira, hermano, ¿dónde quedó la belleza? Como ceniza. Sobre la tierra, los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hermano, quiero que notes esto. Ese ser bello, ese ángel bello, se convirtió en un espanto. ¿Por qué?
por el orgullo, por la altivez. Así es la gente altiva. Es un espanto, hermano. Espanta el soberbio, espanta el altivo. Es un espanto ese ministro o esa sierva cuando hay altivez. Entonces voy aterrizando. Verá esto, por favor. La exaltación al yo. La exaltación al yo es el espíritu de Luzbel. Cuidado con esto, por favor. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hermano, tenía muchas contrataciones, y contratación aquí es reculá, que significa comercio. Ojo con esto. Comenzó a comercializar con su ministerio. Traduce mercadería. Reculá nos manda racal, que es viajar para comerciar. Estoy terminando, deme un minuto. Entonces Luzbel viajaba porque era contratado bastante. Hermano, algo tremendo. Era muy popular y empezó a comerciar con su ministerio, empezó a vender su ministración, etcétera. Por eso es que hoy en día hay ministros luzbélicos. Entonces, con la multitud de tus contrataciones y con la iniquidad de con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Hermano, se me fue el tiempo. Yo termino aquí, por favor escúcheme. 18 pecados de Luzbel. 18 entre 3 da 6, 6, 6. ¿Y cuáles son estos? Mire bien, por favor. Le hizo daño el éxito. Quiso un lugar ajeno. No quiso ser subordinado. Se llenó de soberbia. Corrompió su sabiduría. Profanó su santuario. Usó usurpación. Tomó un lugar que no era de él. Se autoexaltó. Se autolevantó. Hermano, mire esto. Dividió el cielo. Se rebeló. Se sintió independiente de Dios. No quiso depender de Dios. Se hizo independiente. Formó su propio ministerio. Se autonombró apóstol. Reprendo, hermano, o profeta, ¿va? Oiga esto. 13. Se desconectó como el hijo pródigo que se fue de la casa. Luzbel se desconectó de Dios. Y buscó el éxito en sus fuerzas. Amó una posición antes de amar a Dios. Quiso alabanza para él mismo, porque le gustan mucho los halagos y los reconocimientos. Robó el corazón de los ángeles, así como Absalón cuando robó el corazón del pueblo, y cayó en egolatría. Hermano, entonces la conclusión de mi tema es esta. La soberbia está engañando a mucha gente. Se me fue, hermanos, el tiempo. Y los 3 engaños entonces de la soberbia es yo puedo, yo tengo y yo soy. Los 3 engaños de la soberbia, déjeme ahí el switcher, por favor. Yo puedo, yo tengo y yo soy. Los 3 verdades de la humildad sería: no puedo sin Dios, no tengo, todo es de Dios, y yo no soy nada sin Dios. Eso sería lo correcto. Y entonces yo termino aquí, hermanos. Los 7 pecados del yo es la egolatría, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la obstinación, la carne y el materialismo, que serían los 7 pecados del ego. Egolatría, egoísmo, vanidad, obstinación, orgullo y altivez. Entonces, amados hermanos, yo termino donde empecé. Que la verdad que nuestro Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos mire el Señor con su santo amor, que nos ayude, hermanos, para no ser engañados de esta manera. Termino aquí, hermanos amados. Termino donde empecé. Elías tuvo que pelear contra los Baales. Y uno de los Baales es el señor de las moscas, Baal Zebú. Ya se lo mostré. Dice que la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Las moscas trabajan con corrupción. O sea que Baal Zebú corrompe. Y estas son las 9 cosas que dice la Biblia que pueden ser corrompidas. Y una de ellas, amados hermanos, que es la que vimos ahorita, es la sabiduría.
Luzbel corrompió la sabiduría. Amados, se me fue el tiempo. Sigamos estudiando. Intercesores, oremos que Dios revista a los siervos de Dios de humildad. Que Dios nos revista de humildad. Que Dios nos haga entender, hermano, todo es por su gracia. Me gusta aquel cantito, ¿verdad?, que cantaba aquel hombre en su tiempo, muy usado por Dios. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto en mí, algo así dice, en mí, tan solo fue su luz. Es por su gracia. Es por su gracia, dice el canto. Su perdón. Amén. La corrupción de la sabiduría. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel.